Bienvenidos a Pixel Podcast, tu podcast de confianza sobre el 3D. Bueno, hoy como tanto jueves, aunque ahorita nos agarramos una ligera vacación de una semana, me está acompañando mi gran amigo Rocky. Muy ¿Cómo estás, Rocky? buenas, muy buenas. Pues bien, con ganitas de volver por aquí para comentar un poquito lo que vamos a explicar esta semanita y con energía para explicar y hablar de estos temas contigo. Así que yo muy bien, ¿y tú qué tal estás? Oye, bastante bien. La verdad es que, mira, fíjate, ha sido una semana bastante movida, precisamente porque, bueno, en este caso, para el que no sepa, Rocky ahorita actualmente está trabajando en, por así decirlo, unos ligeros tutoriales de cómo animar. Está haciendo un gran trabajo en la parte de taller. Lo que hace es, claro, tuvo que formatear unas cosas ahí. Y ustedes saben qué Claro. significa formatear, ¿no? Entonces, bueno, pero en general todo bien. Hoy el tema que vamos a tocar es un tema bastante indispensable que creo que puede llegar a ser la parte 2 para muchos de los que se quedaron anteriormente de cómo conseguir trabajo en la industria, que este es el siguiente paso. Vamos a hablar hoy de cómo buscar empleo en los estudios de animación. Y obviamente, Rocky ya es un... Básicamente es una eminencia buscando trabajos ahí. Así que literalmente el propio que literalmente nos puede decir qué es lo que hay que hacer. Y sobre todo también vamos a tocar un tema bastante importante para los que sepan cuáles son los cargos y cómo se mide en Latinoamérica, en Europa y en la parte de Norteamérica, ¿ok? Porque obviamente vamos a hablar más adelante sobre que un junior no es un mismo un junior que aquí que allá, en medio no es un mismo de aquí que allá, y tampoco un experto, un profesional no es un no aquí allá. Entonces, bueno, son ese tipo de Exacto. cosas que vamos a trabajar más adelante. Pero sobre todo, Rocky, cuéntame, ¿qué es lo básico y qué es lo que tú tomas en cuenta a la hora de buscar un trabajo en un estudio de animación? Pues para mí algo que me parece importante a la hora de buscar trabajo, ¿vale? Es importante saber qué es lo que piden para ese trabajo. Entonces yo diría que el primer paso antes de empezar a hacer proyectos y cosas personales, o sea que siempre está bien hacer proyectos personales, pero me refiero para tener unas bases realistas de lo que están buscando, ¿vale? Es antes de nada ¿qué es lo que están pidiendo los estudios? ¿Cómo me lo invento, eh? Si yo, por ejemplo, quiero trabajar yo qué sé, en Fortiche para participar en uno de sus proyectos, o yo qué sé, quiero trabajar, por ejemplo, en Riot, o quiero trabajar para la empresa de Activision o Blizzard, ¿vale? Cualquiera de las grandes empresas, ¿vale? Porque ahora estoy diciendo un poquito los clásicos, que son los tópicos de los grandes proyectos, evidentemente a veces viene bien bajar un poquito y apuntar hacia empresas más, no digamos low tier, pero porque son más de low cost, hacen proyectos más de recursos más bajos y no tan millonarios, porque no todo el mundo se lo puede permitir, o al menos las empresas. Entonces, lo primero de todo es entrar en la página web de la empresa, ¿vale? Y una vez entro en la página web de la empresa, investigarla un poquito, ¿vale? Ver un poquito cómo se mueve el estudio, un poquito de información, quién está detrás de la empresa, quiénes son los altos cargos. Y suele haber en empresas medianamente decentes un apartado que se llama Careers o Work With Us o Contact o un poquito de ese rollo. Y suele salir un panel donde te explican los cargos que están buscando. Porque aunque es verdad que los puestos que buscan se suelen anunciar a través de LinkedIn o diferentes páginas web, que también vamos a mencionar por aquí, primero antes que nada lo anuncian en su propia página web, que es donde sale antes que nada. Bueno, junto a veces con LinkedIn, pero suele ser de lo primero. Entonces tú entras en la página web a la que te interese buscar el trabajo y buscas las ofertas en las que ellos están buscando ahora mismo. Me lo invento, entras en una página web y dices, vale, tienen estos 3 proyectos y están buscando, yo qué sé, un rigger mid, un rigger senior, un artista de niveles, un senior de programador, otro de backup y tal y cual. Y tú dices, vale, me interesa, por ejemplo, el rol, digamos, yo qué sé, digamos que hay uno de modelado. Dices, vale, me interesa ser modelado y hay un modelado junior. Y entras. Y una vez entres allí, suele haber una descripción donde te dice lo que se necesita, los requisitos mínimos para ese puesto. Y entonces tú empiezas a leer y vamos a hablar un poquito de los requisitos mínimos, bueno, mínimos, los clásicos, digamos, los tópicos que suele haber normalmente en las ofertas de trabajo. Evidentemente, dependiendo del puesto varía de lo que se necesite, pero siempre suele haber unos clásicos
¿vale? Que digamos que son el tema del mid, junior y senior. Esto estamos hablando de tiempos, ¿vale? Entonces, para dejar una fecha, unos números reales, ¿vale? Para que entendáis, porque no podemos decir que todo es abstracto, ¿vale? Es como cuando hablamos de englobar las cosas, que dices, hombre, no puedes englobar, todos los hombres no son igual que todas las mujeres, y no todos los niños son igual que todas las niñas, ni no todos los ordenadores son iguales, ni todas las mesas son iguales. Entonces, con los puestos pasa igual, ¿vale? Entonces, digamos que para generalizar, vamos a hacer una englobación, digamos que de junior estamos hablando de cuando empiezas a trabajar en la industria, cuando no tienes ni idea. Ya hablamos de 0 a unos 3 años, ¿vale? Luego, de los 3 años a los 6, quizás, 6-7 años, serías mid. Y después viene ya el senior, que sería a partir de los 7 años, digamos, por ahí. Ahora bien, esto puede variar dependiendo de la zona geográfica, ¿vale? Porque como decía antes Kraken, no es lo mismo un mid de Latinoamérica que un lead de Europa, que un mid de Estados Unidos, que un mid de Asia. Entonces, Claro. y en el caso del senior estaríamos hablando de cuando superan los 7 años. Fíjate, esta parte de lo que es lo que está comentando Rocky, de lo que no es un mid de aquí en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos o Asia, ¿verdad? Implica mucho en la parte del nivel de aprendizaje. Y eso también depende muchísimo en lo que son, cuáles son los skills que tú vas a agarrar de acuerdo a la zona donde tú eres. Obviamente en la parte de Europa, cuando te metes en un instituto allá en Europa, literalmente le mete mucha caña. En este caso, literalmente sí te sales muy bien aprendido para trabajar en la industria. Entonces, básicamente, te puedo decir que fácilmente una persona, un junior allá en Europa puede llegar a ser hasta un mid aquí en Latinoamérica. Así de simple. Precisamente es porque justamente lo que hablamos directamente anteriormente en otros podcasts. Cuando nosotros tendemos a hablar de Latinoamérica, sí, aquí hay buenos profesionales, pero los profesionales que se hacen aquí usualmente siempre tienen que agarrar una maestría de profesionales de afuera, que obviamente son costosos, precisamente para poder equipararse de una manera correcta aquí en Latinoamérica. Pero allá en Europa, como el conocimiento sí es bastante decente, ¿verdad? Sí, bastante decente y bueno, obviamente cuando vienen para acá están muy bien preparados y por eso mismo ni siquiera son juniors, sino llegan siendo mid de una vez. Y eso también venimos con la parte de la jerarquía, que en Latinoamérica, como siempre he dicho, no se toma en serio lo que es la parte de la animación. Y por ende, no la enseñan tan bien como debería ser, como en otras partes del mundo, que en este caso sí le meten caña, full caña, porque saben que eso es un trabajo bien remunerado y que literalmente eso sí es básicamente una buena licenciatura. Entonces son ese tipo de cosas, esas variables, ¿no? Claro. Entonces, ajá. Y, o sea, algo que quiero añadir, junto a lo que estás diciendo, que es el tema de la formación, que es algo muy importante, que es que, o sea, no estamos hablando ahora mismo a nivel de una especie de discriminación de los países, sino que, me refiero, hablamos de las propias empresas, no como persona física. Me refiero, si tú, como latino, te vas a trabajar a una empresa de Estados Unidos, por ejemplo, te vas a trabajar en Disney, tú vas a estar cobrando y trabajando y formándote con lo que sería el entorno de la gente de Disney, ¿vale? Entonces, no es que tú vayas a cobrar menos o tener menos experiencia siendo latino en Disney, sino que si comparamos el nivel de producción de un proyecto, de una película de Disney, a un proyecto de un corto o película o serie de una empresa que pueda ser latinoamericana, son distintos los valores. Aquí hablamos a nivel de empresario, ¿vale? Esto sería lo mismo que si, por ejemplo, un español de España se va a trabajar a, yo qué sé, a Francia, ¿vale? Francia es uno de los países donde la animación se lleva a un nivel muy alto, ¿vale? También es verdad que el dinero allí influye mucho y hay muchas producciones y es, digamos, una de las capitales de la animación. Sabemos que existen eventos como Annecy y altas empresas que están trabajando en Francia, entonces también tenemos, ¿cómo era? De Gobelins,
que es una de 2D, que también es una empresa de 2D que es increíble. Entonces, hablamos a nivel de empresas in situ en cada sitio, no como persona que tú por ser de España y te vas a trabajar en Latinoamérica de repente eres el puto amo y si eres un latino trabajando en España eres una mierda. No. Exacto. Entonces, diferenciar que cuando decimos esto de los valores de que no es lo mismo un mid o un senior de un sitio que de otro, hablamos a nivel de el trabajo en producción, porque no es lo mismo, vamos a poner unos estándares, ¿vale? No es lo mismo estar trabajando de, yo qué sé, de junior en un corto que va a ser, o sea, está bien, es un buen corto, pero que tiene un presupuesto, me lo invento, aquí voy a tirar cifras que no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Digamos que haces un corto por, yo qué sé, 500.000 euros y tú eres el junior. Y luego eres junior trabajando en Activision. Entonces, no es lo mismo ser el junior trabajando en un corto X que ser junior trabajando en Call of Duty. Entonces, Claro, el nivel de exigencia es totalmente distinto, pues. Y obviamente claro, las herramientas que utilizan son totalmente distintas y a lo mejor para ellos un junior es una persona que trabaja, qué sé yo, 5 cosas distintas, mientras que un junior en otro lado son 3 cosas distintas. Entonces te quedas como que, joder, pero ya va. En el anterior sitio no trabajaba tanto, pero es por eso lo que comento. Muchas veces también tiene que ver con la preparación, porque obviamente, aunque tú seas una persona preparada, muy preparada en Europa, como tengo entendido, aunque tú salgas muy preparado, igualmente cuando tú llegas a un estudio de animación, igualmente hay una etapa donde te refinan, ¿ok? Como que literalmente como que te equiparan con un conocimiento real y práctico de lo que en verdad se mueve y la manera como se mueve también el estudio de animación. Pero para eso también tienes que tener un buen nivel para poder entender y equipararte de la manera más rápida posible. Por ende, exactamente. también es importantísimo y por eso siempre nosotros ahondamos de que más allá de que ustedes de repente estudien de forma freelancer o estudien en un instituto, lo importante es que sigan estudiando por ustedes y paguen una buena educación o un buen mastering. Para que yo prefiero que literalmente ustedes les sobre conocimiento que les falte conocimiento y después literalmente en el estudio diga, perro, usted creo que vamos a sacar este proyecto y después este proyecto creo que no va para el baile porque creo que le falta un poquito más de skills. Y eso es feísimo si sucede eso. Y Claro, pasa. totalmente. Y algo equivalente a con lo que estamos comentando, que hablamos que no es lo mismo en un sitio que en otro, aquí también añadimos el plus del dinero, ¿vale? Es verdad que no cobra lo mismo una persona viviendo en Latinoamérica que una persona viviendo en España, que una persona viviendo en Alemania, que una persona viviendo en Canadá o Estados Unidos o en California. Entonces, evidentemente, todo precio y valor se equipara a su trabajo. Entonces, a lo mejor un junior, me lo invento, en España, cobra el sueldo mínimo, pero luego un junior en Canadá cobra el sueldo mínimo. Pero estamos hablando de que uno en España cobra, me lo invento, 1.300 y uno en Canadá cobre 2.500. Entonces, pero claro, un sitio pagas menos de alquiler y de existencia que en otro. No es lo mismo los productos de la vida que de vivir en España, que de vivir en Canadá, que de vivir en Latinoamérica. Entonces, por eso hay que intentar dividir un poquito, que no lo dice si soy mid aquí, yo soy mid en todas partes. Nanay de nanay. Eso lo dice el estudio. El estudio te dice, nosotros creemos que tu trabajo vale esto. Y entonces ellos te dicen lo que crees que vales. ¿Vale? Exacto. Claro, y Y también hay otro sitio dime, que dime. literalmente, bueno, yo tengo una anécdota interesante sobre un estudio de animación sobre eso. A Yo me ver. acuerdo que hace mucho tiempo, mira, fíjate. Fíjate, ya hace mucho tiempo, mira. Yo he renegado de trabajar en 2 estudios de animación. Uno porque utilizaba puro Blender y yo le dije no utilizo Blender. Entonces, nada, entonces me llamaron varias veces, me llamó hasta el director y dije, Maya. y me dejaron llamar. Y el otro estudio de animación fue que literalmente en ese momento yo estaba estudiando, ¿no? Estaba estudiando, estaba haciendo los proyectos, estaba todavía calculando lo de hacer stream y todo ese tipo de cosas. Eso fue el año pasado. Entonces yo sé como eso me iba a tomar un poco tiempo, ¿verdad? Y yo en verdad es un proyecto que quería hacer. A mí me llamó, no me acuerdo por qué me llamó un estudio de animación, no me acuerdo dónde era, yo creo que era de aquí, ¿no? Que en Ujú. este caso, por ejemplo, no sé si era primerizo o lo que sea, estaba súper interesado en los skills, solamente que, bueno,
para yo dejar, o por lo menos para yo decirle educadamente que no me interesaba el trabajo, yo lo que le hice fue como que me preguntaron, ¿y cuánto usted desea ganar? Y yo le coloqué una cifra gigante ahí para que literalmente como que, bueno, está bien. Luego nos comunicamos, obviamente no me llamaron más porque a mí no me interesaba ese trabajo y ellos no me iban a pagar eso. Pero claro, yo le coloqué esa cifra era porque, bueno, si yo voy a abandonar todos mis proyectos para trabajar con ellos en ese estudio, me tenían que pagar eso. Y yo sé que no lo iban a hacer. Así que literalmente fue como que, bueno, está listo, ya está. Bueno, yo creo que en ese estudio era Blender y Maya, pero bueno, me da igual. Pero eso es el tipo de cosas que hay veces que los estudios de animación también te dicen a ti cuánto tú quieres ganar. Yo creo que eso es una trampita que también algunos hacen, ¿no? Claro, es una pregunta un poco tramposilla porque se aprovechan esto de la gente que realmente acaba de empezar y no tiene ni puñetera idea de lo que vale un trabajo como tal, ¿vale? Entonces, yo aquí puedo hacer un añadido de esto que hablábamos del dinero y cuánto trabajamos en esto, que era como anécdota, ¿vale? A mí esto me ha pasado, que es que yo estaba trabajando como autónomo para una empresa alemana, ¿vale? Entonces, aquí cuando eres autónomo, tú te encargas de hacer tú las facturas, es decir, no te cobran ellos una nómina como tal, sino que tú les dices, oye, pues por mis servicios es este dinero, y entonces tú les haces una factura donde pones todo muy bien dividido. Evidentemente, esto siempre viene bien hablarlo con el gestor, porque si no tendrás problemas con Hacienda. Para no tener problemas, siempre tienes que estar todo bien medido. Y entonces, bueno. Para los que no sepan, allá en España, los que son independientes tienen que pagar, por así decirlo, como una especie de fisco. Hay una especie de fisco que tienen que pagar por ser autónomo. Es decir, no porque literalmente sea autónomo independiente, no tienes que procesar todos los pagos o todas las cosas que has hecho. Tienes que hacerlas. Muy distinto aquí en Latinoamérica, que aquí literalmente tú eres freelancer y es como que tú no le tienes que pagar nada a nadie porque como que no existe, ¿no? Allá en España sí tienen que pagar las cuentas de acuerdo a los proyectos que ellos vayan haciendo. Y por eso es importante cuando tú eres autónomo también tener como una especie de panfleto con todo lo que has ganado en el año para que después se lo pagues haciendo. ¿Okay? Claro, exactamente. Entonces, aquí el tema es que yo hablé con ellos, ¿vale? Y bueno, yo cobraba X dinero por capítulo, ¿vale? Es decir, yo justamente estaba trabajando en animador y trabajamos por capítulos. Y entonces, por cada fase del capítulo hablábamos de blocking, y después del blocking viene la animación, ¿vale? La blocking sería como una animación, la primera fase de la animación, ¿vale? En vez de tener la publicidad, sino decir, vale, ya sé cómo más o menos va a ir quedando, y así el supervisor te puede decir feedback en plan, vale, esto me gusta, esto cámbialo, para no estar trabajando todo por delante. Entonces haces primero un blocking y luego una animación. Y entonces, por cada etapa, yo tenía un tipo de precio al frame, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía un sueldo por capítulo animado. Y bueno, yo cuando lo leí, pues lo interpreté mal, ¿vale? Entonces simplemente cuando yo acabé el capítulo y tal, les envié la factura al director de la empresa con un dinero, ¿vale? Entonces yo pensando que estaba correcto porque era lo que yo pensaba que ponía en el contrato. Y entonces ellos me pagaron, ¿vale? Y resulta que hablando con otros compañeros, un poco más adelante, resulta que me di cuenta que yo había leído mal esa parte y había interpretado mal cómo se cobraba cada apartado, porque tenían precios diferentes el blocking de la animación. Y entonces yo cuando lo leí dije, ostras, entonces volví a calcularlo todo y resulta que les había cobrado de más. Es decir, yo me había guardado en el bolsillo 300 pavos más. Entonces, claro. A la miércoles. Claro, porque ya había hecho mal el cálculo. Y entonces, nada, pues yo hablé con el jefe y le dije, oye, disculpa, he leído, había interpretado mal el cálculo de cada apartado de la animación y he cobrado de más, ¿vale? Este precio. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Sabes? Es decir, yo no quiero problemas, no quiero mentirle a mi jefe, ni y en plan, yo quiero un buen trato con ellos y decirles, oye, pues aquí me he equivocado y os he cobrado 300 euros más por este trabajo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que a mí la verdad que me pareció algo
que siempre, bueno, lo tendré en el corazón, ¿vale? Y que existe la buena gente en este mundo. Me dijo, bueno, eran alemanes también, pero coño, se tiene el corazón. Me dijeron, no te preocupes, tómatelo como un bonus por tu buen trabajo. Queremos tener una buena relación y nos gustaría trabajar contigo en el futuro, así que tómatelo como un bonus. Y yo dije, coño, joder. Y luego, bueno, evidentemente, después ese mes cobré lo que me tocaba. Y el mes pasado cobré los 300 euros más que me había equivocado a la hora de ponerlo. Entonces, para que veáis, hablando un poquito de esto que comentabas tú, que es que existe gente buena y hay relaciones laborales y el tema de cómo van los cobros a veces, que tú tienes que pasar una factura o te hacen nómina. En este caso yo me equivoqué y pues fueron muy buena gente y me dijeron, oye, tranquilo, no te preocupes, tómatelo como un bonus por tu buen trabajo, por tu buena labor y porque nos gusta cómo estás trabajando. Entonces, fue muy bonito y dije, joder, pues me noto que me cuidan, ¿sabes? Como trabajador y no soy una mierda de que está ahí trabajando todo el día. Entonces, esto está guay saberlo, depende de la empresa y del cómo seas tú. Evidentemente, yo en el trabajo era alguien que me hacía presencial, yo escribía, buen rollo con todo el equipo, yo intentaba unir, yo era el típico que... Porque en este trabajo era todo remoto, es decir, no había reuniones, o sea, sí, no había reuniones con todo el equipo y simplemente era hablar a través de una aplicación, que en este caso era Skype, y yo era el mítico que intentaba, pues, que haya buen rollo en el grupo, no sé qué, gifs, emoticonos y cositas guays. Entonces, que se te haga notar y que se te marque, ¿sabes? Me refiero, cuando estés trabajando, intenta que te conozca la gente, ¿vale? Y ser un tío de puta madre, ¿vale? Entonces os va a traer cosas buenas. Y bueno, ¿esto a qué venía? Hablábamos del tema de los precios, ¿vale? Ahora estamos viendo un poquito de qué es lo que se suele cobrar, ¿vale? Entonces, un ejemplo, yo ahora estaba viendo un poquito en empresas, de las más altas empresas que hay, en este caso en California, Los Ángeles y Estados Unidos, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, en Framestore. Framestore, estamos hablando de las empresas más grandes que pueda haber a nivel de animación, 3D, VFX y este tipo de cosas. Estamos viendo que en freelance en Los Ángeles habían puesto en el que ponían aquí más o menos el rango de precios de los trabajadores de California, para que veáis un poquito precios reales marcados por una empresa, no números míos inventados. Y aquí pone, los juniors de menos de un año de experiencia, 3 años de experiencia, entre 25 y 35 dólares por hora, ¿vale? Luego tenemos los mids, que sea de 4 o 6 años de experiencia y cobran de 400 a 550 dólares por día. Y luego tenemos a los seniors, que tienen más de 6 años de experiencia y cobran entre 600 y 900 dólares por día. ¿Vale? Entonces, imagínate. Para que veáis precios de esta industria que se llevan. En este caso es este cargo, que sería el de CG de freelance, pero que existen. Y para que veáis precios reales que están marcados en su página web si vais a buscar trabajo, ¿vale? Evidentemente todo depende de otras franjas. Yo qué sé, me pongo aquí a ver, ¿vale? Y en otras empresas, como por ejemplo, a ver qué estoy viendo por aquí. Mira, estoy aquí viendo en Disney, ¿vale? Disney The Crowd Fix Animator. The Crowd es de multitudes, ¿vale? Y Fix Animator hablamos de las personas que... Porque va el animador y después del apartado de animación hay un Fix Animator, que este se encarga de las colisiones. Normalmente cuando haces una animación como animador, pues a veces tienes ropas y cuando giras mucho el codo en los personajes, si llevan chaquetas o camisetas, a veces suele traspasa un poquito el codo, con los dedos igual, cuando coges un objeto a veces se hace mal contacto, pues yo que sé, a veces el pelo, personajes que tienen el pelo muy largo y a veces colisiona y ese tipo de cosas, pues el Fix Animator se encarga de ajustar estos pequeños... estas pequeñas animaciones para que encajen perfectamente, ¿vale? Pues estoy viendo aquí en la página web de Disney, ¿vale? Que es en este cargo, que hablamos de Crowd Fix Animator.
donde dice el pago de este rol en California Burbank es de $48,25 la hora. Entonces, ahí tenéis el precio de este trabajo y ya calculáis vosotros al precio, pues cuánto sería al día y cuánto sería al mes. Pero bueno, para que veáis lo que se cobra en Disney para este trabajo, ¿vale? Entonces, es un poquito cosas que podéis ver para que veáis información real de lo que se mantiene. Mira, por ejemplo, ahora estoy viendo en Riot. Mira, una pregunta, Rocky. Dime. Yo creo que una pregunta válida que yo creo que mucha gente quiere saber. Dime. Antes de hacer portafolio para muchas de las personas que ya saben para lo que ellos se quieren dedicar, ¿tú crees que sería bueno ver las propuestas de trabajo para saber qué es lo que se está buscando y de acuerdo de ahí hacer un portafolio propio? Pues la verdad que sí. Es justo que hablamos al principio de todo, antes de empezarnos a explicar mil movidas. Hablamos de esto. Ponerse a investigar un poquito qué es lo que buscan las empresas para trabajar. Y me parece interesante ver tu puesto, ¿vale? O a lo que te gustaría enfocarte, porque a lo mejor ni siquiera sabes a qué te vas a dedicar. Simplemente empieza a mirar y dices, vale, aquí pone Crowd Fix Animator, aquí pone CG, aquí pone Layout, aquí pone Modeler. Y dices, vamos a ver un poquito. A lo mejor no sabes lo que te gusta, ¿sabes? Y a lo mejor de repente ves y resulta que un modelador, me lo invento, ¿eh? Un modelador cobra 20 euros la hora y un rigger cobra 100 euros la hora. Y dices, ¡epa! Un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? En plan, simplemente por observar pequeñas diferencias de puestos y porque hay grandes cambios de dinero. Evidentemente todo equivale al conocimiento de las personas. Pero me parece interesante ver un poquito de lo que buscan y en base a lo que buscan decir, pues mira, pues yo me voy a enfocar en este tipo de empresas y buscas hacer trabajos mucho más grandes. Me lo invento, ¿vale? Nosotros sabemos que, por ejemplo, Blizzard o Activision busca animaciones más realistas, ¿vale? Habremos visto animaciones de los trailers de Blizzard, que suelen ser del World of Warcraft, donde son animaciones muy realistas, con orcos, con personajes reales y personajes muy detallados. Y entonces dices, pues mira, si me interesa trabajar en esta empresa, me interesa hacerme una reel potente, muy realista, ¿sabes? Y de repente, a lo mejor no te interesa nada ese tipo de rollos y dices, oye, yo quiero trabajar en una empresa más tranquilita, haciendo cosas de más... ¿Cómo? Más cartoon. Sí, más cartoon, exactamente, más enfocado a niños pequeños o más un target más joven. De TV. De televisión, sí, entonces de repente en vez de hacer algo tan realista, te interesa hacer un poquito animación más estilizada, más sloppy, más un poquito este tipo de animaciones más animadas, más cartoon, Sí, como decías tú. Con bastante deformadores de squash y cosas así para literalmente que sean bonitos, ¿sabes? Todo redondito, todo bien bonito. Exactamente, muy polidito, Sí. con arcos y todo ese tipo de animaciones. Entonces, Por ejemplo, dime. ajá. No, dime. Bueno, yo le quiero decir un pequeño preámbulo aquí, que normalmente para la parte de los riggers, ¿verdad? Lo que usualmente siempre se piden para la parte de rig es que sepas riggear tanto animales como humanos, antropomórficos y monstruos, ¿ok? Porque en este caso una de las cosas que tiene que hacer el rigger es conseguir la lógica, y una de las cosas que es bastante importante es, una de las cosas que es una constante, fíjate, y parece una tontería, examinación de topología para poder proceder a hacer las modificaciones correspondientes al proyecto. En este caso, ¿a qué se refiere? Si tú no sabes delimitar o revisar topología de lo que es la geometría que te entregó el modelador, tú no vas a saber si a lo mejor cuando tú vayas a hacer la animación y vayas a hacer una tripulación, automáticamente se esté moviendo mal. Tú antes de entrar y rillar un proyecto tienes que revisar toda la geometría para saber si le tienes que decir al modelador como que mira esta parte de aquí arréglamela porque ahí es una articulación y no voy a poder hacer bien la forma. Entonces eso es una de las partes que le piden. Distintos tipos de trabajo, en este caso animales, monstruos, humanos y antropomórficos. Y lo otro que también piden es Python, ¿ok? Para la parte de rigging, ¿ok? Tanto en nivel básico, es decir, tipo a nivel junior,
como a nivel medio, indispensable trabajar todos esos estilos. Por eso muchas veces yo, en las prácticas que yo hago en los streams en la tarde, siempre intento literalmente trabajar distintos aspectos. No solamente quedarme con un personaje de anime, sino que aquí haga un centauro, después haga un monstruo, después haga un muñequito de cartoon, porque todo se ríe de forma distinta, porque todo se tiene que ver de una manera distinta, con distintas formas de modalidad. Y eso son lo que al final lo que van a pedir en lo que son los estudios de animación, por lo menos por la parte de Rigger. Exactamente. Y un bonus que me parece interesante, al menos que lo sepan, que los riggers, es verdad que no se llevan demasiado bien, pero que el rigger tenga conocimientos, como decíamos, como dijimos en antiguos podcasts, que es que sepa un poquito de todo, ¿vale? Evidentemente que sepa un poquito más de su siguiente departamento y un poquito más de su anterior departamento. Entonces, si sabes un poquito de animación, a la hora de lo que decías tú, de hacer un codo o hacer la parte de los dedos, cuando hacemos esta parte de aquí, la articulación, pues saber cómo hacer bien la topología para decir, vale, el animador cuando tenga el personaje va a querer animarlo y va a tener que hacer así. Y cuando de repente yo modele el personaje así y llegue el animador y de repente me levante el brazo un montón para hacer esta flexión, no preguntéis por qué, porque el animador lo va a necesitar. Pues va a tener que hacer así, entonces que la geometría se pueda deformar correctamente, y es importante que el rigger y previamente el modelador sepan que va a tener una buena geometría para poder desplazarse aquí correctamente. Entonces, esto lo hablamos de que es importante saber un poquito más de el previo el previo departamento y el futuro departamento. Y eso lo piden, ¿oíste? Y eso lo piden. A juro Rigger tiene que saber de la parte de geometría, porque si no, literalmente, ¿en qué momento te vas a dar cuenta? Cuando el animador te dice, mira, se está quebrando esta parte de acá porque falta poligonaje aquí, porque en la articulación me la dejaste muy dura. Entonces, horrible. Bueno, son horrible también lo que dije ahorita. Pero bueno, en general es eso. Claro, exactamente, entonces justo eso. Y justo con lo que decíamos a nivel de precios, mira, por ejemplo, antes que estaba hablando de precios, ahora que estaba viendo, por ejemplo, en lo de Riot, estamos hablando de que, por ejemplo, en el internship de Riot Games para ser Animation Art Intern del TFT, ¿vale? De verano de 2025. Trabajo por cierto, remoto. para hacer un hincapié aquí. El internship es básicamente la persona que está haciendo prácticas, o aquí en Latinoamérica se le llamaría como la que está haciendo pasantías. Exactamente. ¿Okay? Para lo que sepa. Eso es. Pues mira, estaba viendo aquí, por ejemplo, aquí en Riot Games, dice que pues pagan $31,83 la hora, ¿vale? Las prácticas en Riot Games. Entonces, así, como animador internship del TFT de verano de 2025, que sería en Los Ángeles. Algo importante que vamos a mencionar ahora, ¿vale? Que es lo siguiente que vamos a mencionar, pero para que no se me olvide, vamos a mencionar un último trabajito que había visto por aquí, ¿vale? Era a nivel de... A ver, ¿era aquí? Bueno, era aquí. A ver. Aquí. A nivel de España, ¿vale? Porque estamos hablando de Arte Canadá, de Riot Games y de Framestore y empresas muy grandes. Vale, vamos a bajar un poquito el tono. Vamos a venir a empresas más tranquilitas, más reales, ¿vale? Entonces, ahora estoy viendo de repente una oferta de trabajo que a través de la página web de Stratos, ¿vale? Que es para buscar trabajos, al menos que yo sepa, aquí en España. Pone creador de contenido 3D para formación. Y ubicación en Madrid, tiempo de contrato tiempo parcial, y pone salario de 1.000 a 1.500 euros brutos mensuales. Y decimos, joder, estamos hablando de que en Estados Unidos y en Canadá y en Inglaterra eran precios muy suculentos, y estamos hablando aquí de 1.000, 1.500 euros brutos mensuales en España. Bueno, no te creas, para los latinoamericanos son suculentos todavía. Claro, pero me refiero, para vivir en Madrid tú solo, es que no puedes. No, eso es carísimo. Entonces, es que no puedes. Y yo que sé, estoy viendo aquí otro que es de animador 3D en Valladolid, en España.
de jornada completa y presencial. Para la empresa, a ver, el del equipo de desarrollo, Daloar, ¿vale? Para el desarrollo de Occultist, ¿vale? Que trabajan en Unreal Engine 5. Vale, pues aquí hablan de un salario de 1.300 euros brutos mensuales. Entonces, para que veáis un poquito el tema de cómo van los precios en España a Estados Unidos. No he encontrado de Latinoamérica porque la verdad que no me he informado demasiado. Estoy viendo un poquito por aquí, ¿vale? Esta que he dicho último. Latinoamérica. Shit, man. Bueno, yo te puedo decir que en Latinoamérica, siendo junior, te pueden pagar en un estudio de animación regular, ¿no? Te pueden pagar fácilmente al mes de entre 450 a 600 al mes. Joder. Entonces, bueno, es joder, pero en este caso es más de salario mínimo en muchos países de Latinoamérica. A lo mejor para la gente de Chile, en este caso, donde también hay estudios de animación, son más caros porque Chile obviamente tiene un mejor prestigio, en este caso, como país. Y obviamente a lo mejor sí te pueden llegar hasta los $1.000. Pero en general también depende mucho de qué país eres tú, ¿verdad? Porque una de las trampitas que te dicen acá, mira, fíjate, una de las trampitas que te dicen aquí cuando son freelancers entre Latinoamérica y la empresa latinoamericana, lo que te dice es, ¿de qué país eres? Y cuando te dicen de qué país eres, es literalmente decir, voy a agarrar, ¿verdad? Y voy a basarme en qué tan mal está tu economía para pagarte para ti bastante y para mí poquito. Es como que tú digas, no, yo soy de Venezuela. Ay, el salario mínimo allá es bajísimo. Creo que, imagino, si te pago $200 al mes, es bastante para ti, ¿verdad? Es como que no. Entonces, ese tipo de cosas, que son esas trampitas que muchas veces suceden aquí en Latinoamérica. No voy a decirlo en todos los casos, porque hay veces que ni siquiera te lo dicen, sino te preguntan directamente a ti con la misma trampa de ¿cuánto tú quieres cobrar? Y ahí cuando tú dices, bueno, no sé cuánto, por hora o por mes. Entonces ahí tú decides. Pero hay muchas trampitas, ¿ok? Aquí en Latinoamérica no voy a decir eso porque tampoco voy a lanzar azúcar al cuello yo aquí, porque en este caso hay buenos estudios, pero sí, obviamente no van a pagar lo que paga una europea ni menos una americana, obviamente, porque a menos que sea una transnacional que haya venido aquí en Latinoamérica, puede ser, pero obviamente no sucede así. Entonces son ese tipo de cosas que uno también tiene que ver. Igualmente recuerden que vean esos estudios de para las personas que son de Latinoamérica, vean esos estudios de animación como una manera de crecer y poder fortalecer su conocimiento. Véanlo de ese punto. Claro. Y a partir de ahí, jalando para afuera. Exactamente, ir haciendo proyectillos ya de trabajo como tal, ¿vale? Algo que quería mencionar ahora que de lo que estaba mencionando antes es que estaba viendo aquí ofertas y claro, como estaba mencionando antes el tema de los precios, ¿vale? Y claro, digo, a ver, vamos a ver este trabajo que me he puesto a ver de qué empresa es. Entonces, bueno, he bajado un poco y he visto el nombre de la empresa. Entonces, para no meterme en problemas, no lo voy a decir en alto, pero lo que sí que me han dicho de esta empresa es que un método que utilizan que es bastante de dudosa cuestionabilidad es que lo que hacen es pillar a mucha gente de prácticas. Entonces, claro, lo que hacen es hacer proyectos a base de tener un montón de gente trabajando de prácticas, evidentemente de forma que no les pagan. Entonces, si tenemos a mucha gente trabajando gratis porque están haciendo prácticas, tú como empresa no trabajas, o sea, no pagas, mientras vas teniendo trabajadores que van haciendo prácticas. Entonces, es un poquito... Entonces, ¿qué pasa? Que tus compañeros también son gente de prácticas, no tienes fuentes o mucha gente a la que poder decir, oye, pues claro, tú llevas muchos años aquí, cómo funciona esto, cómo va esto, sino que tú vas al de al lado y el de al lado es exactamente igual que tú, porque es de prácticas, y vas al de al lado y es otro de prácticas, y entonces... Madre mía, ¿y dónde es? ¿De España? Sí, esta empresa. Ya, Tanito, déjalo ahí. Esta empresa, Mira, sí. ven, ¿qué latino fue ese momento? Porque hay muchas empresas que hacen eso. Eso por desgracia muchas veces, pero claro, que agarra todo el mundo de práctica. ¿Y cómo le salen los proyectos? A ver, todo el mundo no, pero me refiero... mucha gente es de prácticas. Yo no lo he estado, a mí me lo han dicho, pero bueno, es un tema que tal. Entonces es un... Qué vivo, men. Cosas de que dices, joder, es que también míralos, qué listos que son.
Pero bueno, que me refiero, esto se conoce hablando con gente que de la industria, que al final acabas con alguien que ha trabajado en dónde y alguien que conoce a alguien que trabaja en no sé dónde. Entonces, este tipo de cosas pasa, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis. Miércoles. Y algo que era lo que iba a decir antes, que he dicho que me iba a acordar, y me he acordado, y vamos a hablar, ¿vale? Que es un tema que está bien saberlo, ¿vale? Porque a lo mejor tú cuando empiezas a trabajar en esta industria no lo sabes. Que es el tema de las visas. Evidentemente, tú por existir no puedes trabajar donde te salga a ti de los cojones. Sino que si te contratan en una empresa de Estados Unidos o de Canadá, tú vas a necesitar una visa, si tú eres de fuera de ese sitio, y vas a necesitar una visa de trabajo para poder mudarte a la localidad para poder ir al estudio y trabajar en persona. Esto pasa en todas partes, también en Inglaterra y no sé si en Europa también piden visa para este tipo de trabajos. Pero bueno, una visa se saca de haciendo burocracia. No hay mucho más. Claro, claro, no, bueno, normalmente obviamente la visa de trabajo las tienen en todos lados, pero obviamente es para la persona que es de Europa, no le van a pedir visa para ir a Francia o Italia. Obviamente no, porque son parte de la Unión Europea. Pero si Exactamente. perteneces fuera de la parte de la Unión Europea, como de Latinoamérica, obviamente sí necesitas una visa de trabajo o puedes entrar de la manera ilegal al país. Y bueno, no sé, puede llegar a ser que de repente tu país literalmente sea un país que sea en conflicto y dicen, mire, soy una persona que soy un desplazado. Y wow, tiene... Sí, es lo que hay. No lo recomiendo, por favor. No lo recomiendo, pero en este caso, obviamente todas las personas necesitan permiso de trabajo. Y obviamente también depende, y es una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta por la parte de Latinoamérica, dependiendo de qué país tú seas, va a ser más fácil o más difícil una visa de trabajo para ti. Y obviamente, los estudios de animación, si tú eres muy bueno, van a trabajar porque eso es inversión de plata para ellos, y plata y tiempo. Tienes que ser extremadamente bueno para que ellos quieran hacer la visa de trabajo específicamente para ti porque te consideran que eres crucial para la empresa. Porque tampoco que tú vas a ser nuevo, vas a ser no sé, llevas como un mes y vas a decir, ay, mira, ¿dónde está mi visa de trabajo para irme para allá? Obviamente no. Obviamente no, porque la empresa todavía no ha valorado realmente tu trabajo, a decir, ¿es importante o no para la empresa o imprescindible? ¿Entiendes? Entonces, por eso mismo, las empresas sí son capaces de hacer eso, pero recuerden que como toda empresa tiene que cuidar su dinero. Y Claro. obviamente, eso es inversión de tiempo e inversión de dinero que están invirtiéndote a ti para el futuro de la empresa. Y recuerda que si lo llegan a hacer, ya es peor para ti en este caso porque es un compromiso que ya tú estás cumpliendo con la empresa. Obviamente, no es que vaya a hacer eso y ya, chao pescado, mañana voy a buscar otra empresa ya. No, tú vas a tener que firmar un contrato de años, muchas veces, para poder entender eso. O lo que dure el proyecto, en este caso, si el proyecto dura un año, por lo menos un año vas a tener esa visa de trabajo y el problema está es que si tú no tienes buena estadía ahí, a lo mejor te corren. Porque eso es lo que pasó hace poco en Riot Games con una, con una diseñadora, en este caso, de una character designer, que creo que era de Rusia, que en este caso la despidieron, le quitaron la visa de trabajo y la tenían que deportar automáticamente. Ostras, yo creo que vi esto, no la deportaron ni a Rusia, sino simplemente que echaron a una persona que había diseñado a... Creo, Ah, creo sí, que sí, era, sí. a lo mejor me estoy metiendo un triple, pero la chica que diseñó a Jinx en 2013 o allá en esa época, y el primer diseño que era suyo, de esta chica, pues la echaron y fue como, joder, o sea, esta tía de verdad que está haciendo un trabajo impecable y la echas. O sea, que sin Bueno, sentido. el que sí yo estoy de acuerdo que hayan votado es a la persona que hizo a, ¿cómo se llama el gigantón el Liga gigantón? Casante. Ah, Casante. El que hizo Casante lo despidieron y fue el mismo que hizo Ambesa también. Y lo despidieron. Y Yo me también, quedo como que, y pero sí. también hizo a Briar. Y también hizo Brian, sí, las cosas más. Bueno, Brian sí le salió bastante decente porque colocó unas patas ahí para los jugadores de las patas. Pero en este caso de Casante, ¿qué estás viendo tú ahí? Y en el caso de Ambesa, oye, se ve mejor en Arkane que en el juego. Entonces, menos mal que eso sí, qué bien. Solamente diré que bien. Porque literalmente qué campeones tan feos, men. Que es persona de character designer. Por eso una persona de character designer tiene que ser bastante analítico a lo que tú quieras expresar. Porque la empresa se supone que tú eres un profesional en character designer. No te tiene que estar alineando o alineando. Es decir,
dirigiendo hacia cómo tienes que hacer tu trabajo. Supone que tú eres un profesional. Y justamente son los dos campeones que literalmente no han vendido casi nada, man. Las skins son horribles. Dígame la de Briar. Las skins de Briar son horriblísimas. Bueno, y del Niga, bueno, ni se diga. Lo sacaron. Es tan feo, ven. Que literalmente cuando sacaron Hearts 2, ¿verdad? Que es la animación donde sale absolutamente casante. Ni le hicieron voz, ni le colocaron voz. Lo colocaron de fondo en el carro nada para que conduzca. Es decir, una cosa horrible. Sí, Pero bueno, entonces, este tipo de cosas. Y a ver, ¿qué más podemos mencionar de esto? Es importante, ¿vale? Evidentemente, dependiendo del sitio, ¿vale? Pero un requisito que suele ser vital en casi todos es saber inglés. Ahora bien, ¿cuánto de real es saber inglés? eso es importantísimo. Claro, aquí hablamos de dos tipos. Existe el saber inglés de estudio, es decir, vas in situ, estás trabajando con tus compañeros, te giras a la izquierda, ves a tu compañero, te giras a la derecha y ves a tu compañero y tienes que estar comunicándote todo el rato en inglés con ellos. Y luego existe el saber inglés, donde es teletrabajo y estás trabajando desde casa. Esto tiene un bonus muy bueno, porque al estar trabajando desde casa, el saber inglés no es tan saber inglés, sino es entender el inglés. Y eso ya no es lo mismo que saber inglés. Uno puede no saber inglés, pero sí entenderlo. ¿Y cómo se entiende? Con aplicaciones por internet. Evidentemente, a mí me llega un mensaje y me dicen: encárgate de hacer esto, esto y esto. Y tú decir: muy bien, no sé qué leches me han dicho. Lo coges todo, lo copias, lo metes al traductor, ChatGPT, translate.io o cualquier aplicación de traducir y decir: vale, me están preguntando esto. Muy bien, jefe, me pongo manos a la obra. Lo pones al inglés, copia y pega y ya está, y se lo envías. Entonces, esto se puede hacer y no hay ningún problema. Evidentemente hay que saber un mínimo de inglés correcto por si hay reuniones, que ya las hay. Ahora bien, un inglés de supervivencia y un poquito más. O sea, inglés de supervivencia más inglés de aplicaciones 3D. Que si, para que lo entendáis, os referimos, no sé si aquí arriba o aquí arriba, veréis un enlace, un pop-up que os va a llevar a un podcast que hicimos sobre nomenclatura de palabras que se utilizan en esta industria 3D, que se utilizan. Entonces, ir a ver el vídeo para entender nomenclatura clásica que se usa en esta industria. Entonces, inglés de supervivencia más nomenclaturas y este tipo de cosas, pues más o menos podéis hablar, ¿vale? No habrá mucho problema. Ahora bien, si vais a trabajar en un puesto de trabajo en persona y vais a hablar en reuniones y tenéis un puesto muy importante, tendréis que saber inglés, ¿vale? Pero bueno, podéis aprovechar ese truquito si estáis en teletrabajo, que no es tan importante el saber inglés, sino entender el inglés. Exacto. Y sobre todo, lo que igualmente sea como sea, intente por lo menos echarle un poquito de ganas al 3D. Y para las personas que literalmente son un neandertal en la parte de inglés, que no ni siquiera lo entienden y dicen hello así tal cual, y no saben ni pronunciarlo ni medio de forma decente, por favor pónganse a practicar un poco, porque si no ahí sí va a ser bastante complejo. O literalmente si son de Latinoamérica, se van a quedar enjaulados muchas veces en bajos niveles de lo que son estudios latinoamericanos. No van a subir ni escalafones de sus jefes ni encargados de área, porque muchas veces ustedes van a tener que rendirle pleitesías, en este caso, literalmente a las empresas externas, porque normalmente aquí en Latinoamérica lo que se hace en los estudios de animación, que son subcontrataciones, muchas veces de Netflix y de otras empresas, ¿verdad? Que básicamente los contrata para la parte de efectistas o cosas así, y obviamente van a tener que contactarse y hacer informes en inglés. Entonces, obviamente, si tú no tienes un lenguaje, o por lo menos no te sabes desenvolver más medianamente en la parte de inglés, va a ser un problema a la hora de subir el escalafón, y eso sí va a poder ser un problema con un techo de cristal. Así que mucho ojo con eso, porque Totalmente. obviamente todo el mundo se mueve en inglés, y mientras más subas, va a ser más complejo el hecho de saber inglés. Así que los que puedan, échenle un ojito al inglés también. Y un dato añadido a esto que hablábamos del inglés, que es que existe muchísima información en internet que es simplemente de habla inglesa y que es bastante importante. Importante al nivel de que te desbloquea cosas que en tu idioma no están, ¿vale? A veces buscas algo y la solución está en inglés y no en español o en tu idioma natal. Entonces a veces el hecho de saber inglés te puede ayudar a resolver
problemas que te puedas venir de la vida. Entonces es como ese plus de lo que decíamos, ¿vale? Y otro punto que suele ser muy común, ¿vale? Evidentemente, muchísimas ofertas de trabajo suelen ser medio copo y pega, porque hay muchas cosas iguales, que es el tema de tener una buena actitud, trabajo en equipo, ser muy resolutivo. Luego está el clásico que es trabajar bien bajo presión o bajo cuotas de trabajo ajustadas al límite, porque es en plan, necesitamos esto para... Ya estás tardando, o sea, ya estás tardando, en lo que estamos hablando ya estás tardando. Entonces, el saber estar trabajando para ya, esto lo quieren ya, esto lo quieren para mañana, pues para mañana está. Y ser pues una persona que sea organizada, que tenga horarios y sea responsable. La palabra es responsable, porque hay mucha gente que no es responsable. Y nada, colaborativa, que ponga sus ideas, que hable con el equipo, que sea una buena persona. Ese es el resumen, ser buena persona. Hablábamos, Kraken y yo, en podcasts anteriores, donde hay gente que es muy buena, pero son unos cabrones y yo, por hacerme quedar mejor que tú, te voy a intentar joder para que vean que lo mío es mucho mejor. Pero es que en el fondo es que eres tonto, porque no puede ser. Claro, es que no puedes tener esas actitudes, ¿verdad? Porque vamos a suponer, veamos, recuerda que el mundo de la animación, como mucho trabajo, ¿verdad? Depende muchísimo de cuáles son los contactos que tú haces. Y si ya de por sí tú tienes problemas con tu equipo de trabajo de por sí, y de repente otro de esos equipos de trabajo consiguen otros trabajos en un sitio donde tú quieres, no te puedes contactar con ellos, porque literalmente fuiste un gilipollas. Entonces, básicamente, ahí te estás cerrando tu misma puerta. Y obviamente los gerentes o la parte del encargado de área, a lo mejor ver tu actitud ante un entorno y te dicen, no, ese tipo es bueno, pero es extremadamente conflictivo, ¿sabes? Es muy distinto tener una, por lo menos, por ejemplo, yo tengo una, es decir, por muchas personas de repente que me vean exteriormente, primero yo parezco un gilipollas en este caso, una actitud de shit que dice, ese tipo debe ser detestable, pero al final y al cabo yo estoy pendiente de todos los que están haciendo lo demás, invierto mi tiempo acá, hablo con este, echo broma, etcétera, etcétera. Son totalmente distintos. Lo importante es que literalmente que generes un buen clima de trabajo, a pesar de que de repente puedas llegar a ser una persona más o menos seria, ¿ok? Lo importante es eso. Y ser bastante colaborativo porque, como te digo, o como le he dicho a Rocky anteriormente, tú no sabes a dónde te va a llevar la gente que está en el entorno tuyo. A lo mejor esas son las puertas que literalmente te van a abrir para que literalmente digan, mira, este dicho, aparte de ser un buen profesional, es muy buena gente y siempre está pendiente de todo y sobre todo es hiperpuntual. Es importantísimo. Totalmente, justo lo que dices. Y algo que estaba viendo yo ahora mientras estaba diciendo esto, que es que hay un punto que también he leído y que me parece importante saberlo y está bien saberlo, ¿vale? Porque a todos nos puede pasar, ¿vale? Que estaba leyendo y que dicen que es ser adaptable y aceptar cambios creativos a lo largo de un proyecto, ¿vale? Uy. A veces esto os va a pasar mucho, que es que tú haces algo y no cuaja, a lo mejor no cuadra bien o no era la mejor idea o es interesante pero no es lo que están buscando, y hay que saber aprender a entender que estás en un trabajo y lo que hagas tú no va a misa, sino que forman parte de un todo. Entonces, que haya gente que te pueda venir y decir, oye, está muy bien, le has dedicado, me lo invento, 2 días o 10 horas o X tiempo, pero lo vamos a descartar porque no nos interesa o no cuadra bien o cualquier cosa. Entonces, no apegarse emocionalmente a tu trabajo, sino saber decir, oye, mira, pues no era lo que buscaban o no ha cuajado en este momento, pero oye, muy bien, mind reset y está bien, a otra cosa mariposa, y no dejarse influenciar porque lo mío estaba bien y porque yo lo digo. Entonces, también está Bueno, bien este tipo de cosas. pero si te dicen eso, tú volteas y ves a la persona y dices, pero me lo van a pagar igual, ¿no? Sí, ok, no pasó nada, no pasó nada. Hombre, Eso a es ver, todo. claro, el trabajo es trabajo. Entonces, en ese aspecto, pues sí. Y bien, a ver, ¿hay algún detalle que nos estemos dejando? ¿Algo que quieras comentar? Bueno, mira, fíjate, ya hemos comentado qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? En este caso, qué es lo que tienes que estudiar de acuerdo a las áreas que tú vayas a buscar el trabajo.
otro punto que también hablamos que es bastante importante es que ustedes mismos hagan un scouting, ¿verdad? Referente a cuáles son las áreas que les interesa y a partir de ahí, los puntos que tienen ahí, ustedes tienen que ir buscando o haciendo un portafolio de acuerdo a su especialización, ¿ok? Para que cuando tengan que buscar ya tengan las referencias perfectas, entonces lo mandes al estudio de animación como que, mira, esta es mi referencia, justamente lo que ustedes están buscando con los programas que ustedes quieren. Perfecto. Lo otro punto, hablar inglés, importantísimo. Otro punto importante es decir que literalmente el precio muchas veces lo determina la empresa, pero otras veces te lanzan la jugadita de cuánto quieres cobrar tú, a ver si de repente te pagan menos, ¿ok? También hablamos un poquito de lo que es literalmente ser junior aquí en Latinoamérica, en Europa y allá en Estados Unidos, que es totalmente distinto. Y otro punto en el cual creo que cerramos como con totalidad son qué es lo que tú tienes que tener en cuenta también en el entorno. ¿Okay? Que Exacto, en este caso sería responsabilidades. exactamente lo que es literalmente con tus compañeros, cuando las horas de trabajo, que en este caso obviamente tienes que atarte muy bien a las horas de entrega, porque obviamente tú no vas a estar improvisando horas de entrega porque vas a retrasar a los demás. Y yo creo que un último punto, que yo creo que es bastante crucial, en este caso para las personas que están comenzando, cuando te van a entrevistar, Rocky, por primera vez en una encuesta, en una entrevista de trabajo, Sí. y es online, nuevamente es en inglés, en español o cómo. ¿Y cómo te has sentido en este caso? Porque imagino que es cagante, de cierta manera. Pues es una muy buena pregunta. Yo primero de todo intento parecer una persona interesada en el trabajo. Evidentemente, te tienen que ver una persona que digan, joder, la primera impresión de esta persona y que digan, vale, veo, está animado, tiene ganas, tiene interés. No estar como pasota en pijama que te da igual, sino decir, oye, tengo aquí, vamos a ver de qué trata esto. Yo estoy buscando que contraten a una persona correcta. Entonces, depende un poco de la empresa, ¿vale? Yo en este caso, la primera vez que tuve una entrevista de trabajo fue con una empresa española, para una empresa de Canarias, y la empresa fue en español. Y en este caso lo que hicimos un poquito era de que, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Bueno, nuestra empresa tal, el proyecto es este. Y algo que hicieron, evidentemente ellos habían visto mi reel antes y me hablaron un poquito sobre mis trabajos y me dijeron, oye, pues este trabajo, ¿cómo lo has hecho? Este nos ha interesado más, este nos cuadra un poco, este está interesante y hablar un poquito de, pues mira, pues yo en este plano de aquí, pues me encargué de hacer tal y tenía esta idea y un poquito explicarles un poquito pues el proceso creativo que llevé para hacer cierto tipo de planos. Y bueno, te vas soltando un poquito. También es verdad que el entrevistador a veces te hace sentir un poquito más tranquilo. Me refiero, intenten llevarlo de una forma correcta, no sé qué, cómo va todo. Yo por suerte no tengo problemas a nivel de hablar con otras personas, pero... Importantísimo esto, Rocky. Pero, importantísimo. claro, a lo mejor te puedes cortar un poco. Pero bueno, yo lo sentí y en este correctamente. Y en la primera entrevista eran dos personas que estaban... O sea, eran dos entrevistadores y yo. Y bueno, pero fue muy bien porque me lo explicaron de una forma muy tranquilita y nos dijeron, mira, pues el puesto trata de esto, el proyecto es este de aquí. Y es verdad que me hicieron la pregunta del dinero, ¿vale? Entonces me dijeron, y no allí, en casi todas las entrevistas que he tenido, me han preguntado en persona, en mi puñetera cara, cuánto quiero cobrar. Y entonces... Claro, espera a ver cómo reaccionas a esa pregunta. Ese es el truquito, ¿no? Bueno, para reaccionar, más que para reaccionar, para que tú la líes diciendo un precio. Entonces, sí. Yo en este caso, yo lo que les decía es darme un tiempo para pensármelo y ya os enviaré yo un correo diciendo lo que me interesaría a mí cobrar. Entonces, es como esquivar la pregunta para que no sea tan violento ni de repente me han pillado sin preguntar, sino que te puedas informar un poquito y hablar con tus contactos y yo qué sé, con amigos y compañeros y decirles, oye, pues este puesto de trabajo me interesa, ¿tú cuánto cobrarías aquí? Un poquito a gente más experimentada que te puedan aconsejar y decir, mira, pues yo por este trabajo pediría tal. Y tú dices, vale, mira, ya tengo las bases y tú ya sueltas la oferta. Que luego... Oye, por cierto,
Por cierto, Rocky, una de las cosas que se me olvide, eso te posee. Mira, ¿cuáles son los tipos de términos de trabajo que existen en la industria de la animación? Que yo creo que ¿Cómo? nos falta, es decir, Termi- ¿cuáles son los Vale. tipos de términos? En este caso es a largo plazo, por proyecto, freelancer por Vale. O sea, hora. los más clásicos suelen ser. Bueno, el por excelencia suele ser el Ajá. por proyecto. Entonces, me lo invento. Proyecto de una película. Entonces te contratan para esa película. Y en cuanto acaba la película, a tu casa. Pero Ahora, eso depende mucho de el tipo de especialización que tú tengas, o hasta los riggers también le aplican eso. no. A todos. O sea, a todo el A todos. equipo. A ver, yo al menos en las empresas en las que he estado. Ujú. Bueno, a las que he conocido, mejor dicho. En este caso es una empresa en la que he estado bastante tiempo. Y a todo el equipo, como va por fases. Me refiero, evidentemente, cuando haces una serie o una película, pues empiezas desde atrás hasta adelante. Entonces, digamos que la barrita es así de larga, ¿vale? Entonces, digamos que, mira, me lo invento, es el móvil, ¿vale? Entonces, el móvil es el largo del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente empieza la primera barrita, que es el guión. Entonces viene por aquí, ¡pam! Llega el guión. Después del siguiente viene ¿cómo decir? El character design, el diseño de personajes y de diseño de todo. Luego viene ya modelado, luego animación, luego rigging, luego no sé qué. Pero llega un momento en el que de repente, ¡pup! Ya ha acabado la primera fase. Y entonces todo el equipo que hay aquí atrás, Pa' fuera, afuera. fuera. Pa' afuera. Entonces de Tal repente cual. llegan a los riggers, todos fuera. De repente los de layout, todos fuera. Vale, cuando digo todos no me refiero al 100%, ¿vale? Evidentemente si hay un equipo de 10 personas, pues van a dejar de backup a 2 personas, que suelen ser los supervisores del estudio, me refiero. Hablamos de nivel de puestos de junior y mid y senior, pero normalmente en un estudio suele haber unos puestos fijos, que son los que ya entran directamente y están permanentemente desde que inicia el proyecto hasta que acaba el proyecto. Digamos que de repente el puesto de diseño de, yo que sé, el de modelado, ya han hecho el 100% de todos los modelados del corto o de la película. No van a quitar al 100% de los modeladores, van a dejar a uno por si de repente cambia la Hay que historia modificarlo. y dicen, oye, pues de Sí. repente llega un prop que no funciona, hay que cambiarlo entero. Pues tienen en backup. Pero me refiero, esto suele ser gente que ya está permanentemente en el estudio. Son contratados fijos que tienen siempre. No al Y, 100% son por proyecto. y ¿sabes dónde yo quería llegar con este punto? A ver. Este punto yo quería llegar a lo siguiente. Fíjense. Por eso mismo ustedes tienen que tener cuidado y saber con quién comparte y ser buena gente con todos sus compañeros. Porque si es la normativa, en este caso la constante dentro de lo que es la industria de animación, es trabajar de proyecto en proyecto, recuerden que si ustedes son buenos y también son buenos compañeros, en este caso, obviamente de este proyecto apenas termine lo van a querer jalar para otro, y después para otro, Exactamente, eso y es. después para otro. Ese es el combo perfecto: ser proactivo, ser buen trabajador y ser amigable, de manera de que siempre van a querer que trabajes con ellos. Porque en este caso, a menos que tengas la dicha de ya trabajar en un estudio ya fijo, pero usualmente vas a trabajar de proyecto en proyecto. Entonces, si tú eres cara de orto, que no le gusta nada y tienes malas actitudes, obviamente vas a trabajar en ese proyecto y quién sabe cuándo va a ser el próximo. Y si tú eres una persona que no tiene la experiencia necesaria todavía para trabajar en la industria, vas a trabajar en ese proyecto y sabrá Dios cuándo será el próximo. Ese es el detalle. Exactamente, cuando hablamos esto del proyecto, que es que hacíamos así la prueba y de que aquí ya está acabando las partes de atrás, ¿vale? Normalmente un estudio pues suele ir adaptando nuevos proyectos, no está solo con uno. Entonces, a la que este proyecto está ya pasando por aquí, por el camino, empieza un nuevo proyecto por aquí abajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente que está saliendo por aquí entra fichada al nuevo proyecto. Entonces, no es que acaba el proyecto y te vas a casa, sino que acaba el proyecto y si has hecho un buen trabajo, te enchufan en un nuevo proyecto de la misma empresa. Entonces, vas saltando de proyecto en proyecto. Y eso suele ser un clásico para los low levels de gente. Luego, evidentemente, existe la gente más cercana al
al director al CEO del estudio, que sueles tener a varias personas permanentes en su equipo. Y entonces, pues ese es un poquito, tenemos el contrato por proyecto, el contrato permanente, que sería el de estás siempre. Luego tendríamos el tipo de modalidad, que sería presencial, que sería yendo tú a trabajar al estudio. Tendríamos el teletrabajo, que sería trabajar desde casa. Y luego tendríamos el híbrido, que es X días vas a trabajar al estudio y X días trabajas desde casa. Y sería un poquito lo que se suele llevar en los proyectos. Y luego ya existe una subvariedad, que sería el contratado por la empresa y el autónomo. Entonces, cuando decíamos de contratado por la empresa, es que decir, me lo invento, yo a ti, Kraken, cada mes te pago 2.000 euros. ¡Pum! Y entonces, cuando llega X día al mes, pues te hacen una transferencia a ti y 2.000 euros. Y luego está el autónomo, que es yo como autónomo te hago a ti una factura a la empresa y ellos me pagan pues lo que ponga en la factura, que es lo que se ha quedado claro en el contrato. Exactamente. Para Entonces, que entendáis. ahí básicamente los estilos de trabajo que hay, pero más que todo eso, esta parte 2 de cómo conseguir trabajo, que hace que la industria es literalmente es para que ustedes más o menos vayan desprendiéndose y sepan más o menos qué buscar. Porque no vaya a ser que de repente, de acuerdo al podcast anterior, ustedes vayan a hacer un portafolio por hacerlo. Ustedes tienen que ir redirigiendo el portafolio de acuerdo a lo que ustedes de verdad quieren enfocarse. No importa que ustedes sean generalistas, ¿qué importa? Lo importante es que, obviamente, en la empresa no van a buscar un generalista. Sí, es bueno que sepas todas las áreas para que tengas la comprensión de cómo se mueven todos en general. Y en dado caso de que de repente haya algo que no está funcionando bien, tú le puedes decir al otro, mira, mándalo al área de animación o mándalo al área de modelado, porque esta parte de aquí no va a ser muy rentable, ¿ok? Va a ser rara. Entonces vamos, que me arregle eso rapidito y le damos play al trabajo entonces como es, ¿ok? Y ese tipo de cosas. Pero usualmente ustedes tienen que demostrar siempre salir de la zona de confort. Y yo se lo comento a ustedes precisamente porque yo he visto muchos chicos que se quieren dedicar a la parte de modelado solamente. Si ustedes quieren ser modeladores, lo peor que ustedes pueden hacer es literalmente tener un portafolio solamente de monachinas, porque literalmente no están trabajando anatomía, están básicamente estudiando para un nicho que de por sí podría hacerse más o menos freelancer, pero para la industria no sirve el monachina. Tienen que trabajar realismo, semirealismo, cartoon, de manera que cuando vaya a mandar ustedes el portafolio a un sitio de animación, vean que ustedes tienen distintos tipos de estilos. Y aunque parece una tontería, es importante, porque en este caso el cerebro se tiene que switchar de acuerdo a los requerimientos de un determinado estilo, ¿ok? Entonces, igualmente para el rigger también tiene que switchar su cerebro para determinado estilo de rigger, ¿ok? De rigueo para el personaje, y por ende todas las anatomías no van a ser igual, las físicas no van a ser igual, y los códigos de programación que ustedes van a aplicar de acuerdo al sitio no van a ser iguales, ¿ok? Entonces, por eso mismo son cosas que ustedes tienen que ir practicando y tienen que ser plurales de acuerdo al área que ustedes quieren dominar. No pueden ser literalmente meterse un estilo y ya, porque por eso hay muchas veces, a veces hay gente que fracasa precisamente por eso, porque se especializa tanto en algo que literalmente cuando se da cuenta la industria no lo está pidiendo. Y obviamente perdió su tiempo, por desgracia. Entonces tiene que trabajar de manera freelancer haciendo comisión. Entonces son ese tipo de cosas que tienen que tomar en cuenta. Exactamente. Y vamos a anunciar las últimas dos cosas, que es primero un dato, que es que próximamente, no sé muy bien cuándo, pero próximamente haremos un capítulo hablando un poquito de las empresas de estudios de animación que hay en el mundo, ¿vale? Grandes, medianas y pequeñas, para ver un poquito qué estilos llevan cada una, dónde están ubicadas y informarnos un poquito sobre estudios y qué trabajos suelen hacer, ¿vale? Para al menos así entender y qué es lo que existe y qué es lo que se lleva, al menos en diferentes zonas del mundo, ¿vale? Entonces llegará, no sabemos cuándo, la idea ya veremos cuándo, pero lo haremos. Y lo otro que quiero anunciar antes de acabar es que hemos tomado una decisión, y es que el podcast de Pixel Podcast People vamos a rebajar un poquito el nivel, ¿vale? Para que podamos tomar con calma y tener más espacio para nuestros proyectos personales. Y entonces vamos a hacer un capítulo un jueves sí,
uno no, uno sí, uno no. Entonces, para así no tener tiempo para poder hacer las cosas que queramos y así pues simplemente que no os preocupéis si la semana que viene no veis un podcast porque la siguiente semana veréis otro. Entonces simplemente anunciar eso, ¿vale? Entonces no hay mucho más que decir, esperamos que os haya gustado mucho este capítulo de hoy, que ha estado bastante bien, ha sido información muy interesante y esperamos que os haya gustado a todos. Así que ¿algo quieres comentar tú para acabar? No, todo está perfectamente bien. Ay, por cierto, también lo hacemos precisamente para que tenga un poquito más de holgura nuestro contenido, porque una semana nada más para un contenido que hacemos un podcast tan largo, obviamente se solapan entre ellos. Por eso mismo tenemos que tener una semana de por medio para que se aproveche al máximo el episodio. Exactamente. Así que bueno, esperamos que os haya gustado mucho y nos veremos en futuros podcasts. Así que hasta la próxima. Adiós. Bye.